Bienvenidos a una nueva edición del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? En esta ocasión vamos a hablar de un tema distinto a los que venimos realizando habitualmente, aunque es un tema que para muchos de vosotros puede ser tomado como algo cotidiano, para otros resulta que es un gran desconocido. Vamos a hablar en esta ocasión de los cigarrillos electrónicos. ¿De qué son estos dispositivos que tenemos muchas veces en nuestras manos y no sabemos qué son ni para qué sirven? Espero a lo largo de estas 2 o 3 sesiones sucesivas aclararos un poco más en qué consisten estos cigarrillos electrónicos, para qué sirven y sobre todo qué daños nos puede producir su uso. ¿Qué es un cigarrillo electrónico? Muchas veces no nos planteamos saber qué es un cigarrillo electrónico. Bueno, pues un cigarrillo electrónico es un producto o cualquiera de sus componentes, incluidos los cartuchos, incluido el dispositivo sin cartucho, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que contenga o no contenga nicotina a través de una boquilla. Eso es lo que podríamos decir que es un cigarrillo electrónico. Pueden ser desechables o pueden ser recargables y puede haber un contenedor que permita cargar el cartucho. Como veremos, todo esto está regulado, aunque hay también cartuchos de un solo uso. Erróneamente se les conoce como vapeadores por el aerosol blanquecino que emiten, derivado a que uno de los productos que contiene es la glicerina, y aparte de la glicerina contiene otras muchas sustancias, como podremos ver mucho más adelante. Entonces, ¿qué es un vapeador? Pues un vapeador, el término vapeador surge como una estrategia engañosa, una estrategia de marketing para evitar la expresión de cigarrillo electrónico. Asociar el producto con la inocuidad del agua es algo que les favorece, y también les favorece que evitemos o que eviten el estigma que tienen los cigarrillos tradicionales, puesto que ya sabemos qué daño es el que producen estos cigarrillos tradicionales. Pueden generar confusión con otro tipo de dispositivos que existen, que son los vaporizadores, y que son empleados junto con otros productos a base de hierbas para fumar, con aceites o con ceras y otros concentrados, ¿no? Y incluso pueden servir para inhalar cannabis. Vapeadores frente a vaporizadores. Veamos qué diferencias hay. Los vaporizadores son pequeños depósitos o cartuchos mediante un sistema electrónico que funcionan con una batería generalmente recargable, atomizan ese líquido que tienen dentro y lo vaporizan al mezclarlo con calor, y salen del aparato y es visual, es decir, emiten un vapor. Ese vapor puede contener sustancias, puesto que no es solo agua lo que contiene el líquido que le hemos puesto al vaporizador, y contiene normalmente propilenglicol para que se pueda ver, lo mismo que el gas o el humo que emiten en los conciertos, en los espectáculos, para producir mayor sensación de espectáculo, ¿no? Pues también tienen glicerina y también tienen sabores. Incluso suelen utilizar hasta ahora, hasta hace relativamente poco tiempo, mentol, que es un sabor que potencia, por así decirlo, el efecto de otras sustancias. Y pueden contener muchísimas sustancias, incluso pueden contener estos vaporizadores hasta nicotina. No todos tienen nicotina, pero sí algunos de ellos sí. Y el vapeador es ese artilugio con el que muchas veces van cargados en sus manos algunas personas, simulando a un cigarrillo tradicional, aunque la manera de cogerlo y la manera de usarlo es un poco distinta. Lo utilizan para inhalar el aerosol y producir y emitir así un gas al ambiente, es decir, para producir que echan humo. Entonces, ¿qué es un vapeador? Cuando estamos hablando de un vapeador, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Un vapeador lo hay de muchos modelos y de muchas formas distintas. Y podemos hacer un modelo esquemático más o menos para explicar cuál es su estructura, porque la estructura más o menos es la misma, lo que varía son los distintos modelos, que en general consta de una parte o dispositivo eléctrico, y una que es normalmente la pieza más voluminosa y en la cual se produce un flujo eléctrico que es a través de una resistencia va a producir un calor y va a hacer que el líquido que contiene se vaporice. Pero no es vapor de agua, es el vapor del líquido que contiene. Eso tenemos que tenerlo claro porque es muy importante. En ese vapeador hay una parte que produce el calentamiento y hay una parte donde se contiene el líquido, es decir, hay distintas partes. Esto es lo que llamamos el atomizador o el calentador y tiene, que sepamos, una resistencia eléctrica que va a producir, vuelvo a repetir, un calor. Hay dispositivos desechables en los cuales el MOD, es decir, la parte eléctrica y la parte donde está la resistencia y el cartucho van juntos y permiten que sean de un solo uso. Lo hay, como he dicho, hay muchísimos modelos, tantos, yo decía casi que como persona. Entonces, ¿qué es un cigarrillo electrónico? Vamos a ver que un cigarrillo electrónico tiene unas diferencias con respecto a un cigarrillo normal y tiene unas semejanzas. En el cigarrillo electrónico se usa un líquido o se usan unos líquidos. Hay una resistencia que produce un calor a una determinada temperatura y se van a producir una emisión de unos gases al ambiente, es decir, no es solo agua ni es solo vapor de agua. Evidentemente no se produce combustión, es decir, no se quema nada y no se producen cenizas. Y el olor que desprenden no es tan fuerte como el olor a tabaco. Pero no debemos de tener en cuenta que al ser electrónico también está propenso a que se puedan producir accidentes distintos a su uso a los que producimos con el cigarrillo tradicional. El cigarrillo tradicional sabemos que podemos provocar incendios, sobre todo por el acto de encenderlo o sobre todo por el acto de apagarlo. Eso evidentemente va a ser distinto con el cigarrillo electrónico. En el cigarrillo tradicional se queman unas sustancias, se queman una planta, se quema lo que podemos decir que es tabaco, aunque lo que en realidad se quema en un cigarrillo normal es una mezcla, una liga de muchísimas, yo diría muchas y muchísimas sustancias distintas. Se va a producir posteriormente una ceniza y se va a producir posteriormente también una colilla. El olor es intenso y sabemos hasta ahora, después de más de 7, 8 décadas usándose cada vez con más frecuencia, sabemos cada vez más de los daños que están produciendo. Evidentemente con los cigarrillos electrónicos desconocemos todavía mucho de esos daños, puesto que no ha dado tiempo suficiente para que se produzcan cambios importantes y que podamos relacionarlos por estudios científicos con eso que hacen esas personas. Así pues, tenemos que saber que hay, como vemos, hay una diferencia entre lo que es el consumo de cigarrillos tradicionales y el consumo de cigarrillos electrónicos, pero hay muchas similitudes y dentro de las similitudes tenemos que ver las que hay a través de la publicidad. Como sabéis, cuando hablamos del consumo de tabaco de modo epidémico o de modo pandémico por parte de toda la sociedad mundial, decimos que ese consumo se transmite a través de la publicidad. Sabemos en los últimos años que se ha producido un rápido crecimiento en el mercado de la venta de estos cigarrillos electrónicos, de estos productos. Tal es así que las industrias tabaqueras, las empresas que se dedican a producir, a elaborar, a envasar y a vender el tabaco convencional, se han apoderado de estos
artilugios electrónicos y lo han patrocinado y lo han promocionado y han dedicado muchísimo de sus dineros que antes dedicaban a la publicidad, que ya está regulada y que ya se hace de otra manera, lo han dedicado al marketing de estos nuevos productos. Bueno, pues a través de la publicidad nos están vendiendo que demos el adiós al hombre de Marlboro y que elijamos por el cambio del hombre moderno, ¿no? Y veremos con más ejemplos cómo se ha pasado de esa imagen tradicional del vaquero solitario a este joven preparado que pueda recibir información en cualquier centro comercial de nuestro país. En definitiva, lo que nos están diciendo con la publicidad actual es que sintamos ese cambio con todos nuestros sentidos, no solo con el sentido del olfato y del gusto, sino con el sentido de la vista, y a la vista está que este tipo de artilugios no lo lleva o no lo pueden usar toda la gente, sobre todo por su capacidad económica, pero todos podemos hacer lo que hacen los demás y de esta manera vamos a estar invirtiendo mucho de nuestro dinero en tener un artilugio de última generación. Y así son estos IQOS, que no producen olor, evidentemente no producen el mismo olor, puesto que el tabaco no se quema, sino que se calienta. No producen esos dedos amarillos, no producen esos dientes amarillos porque todavía, entre otras cosas, no nos ha dado tiempo a verlo. Y sobre todo, como no vemos el humo, parece que nos están diciendo que ese vapor es más sano cuando ese vapor contiene casi las mismas sustancias que pueda contener el tabaco, excepto las que se producen por la combustión. Es decir, habrá unas cuantas menos, pero seguirá habiendo sustancias que sean tóxicas y que a lo mejor sean inoloras, que no huelan y que no se vean. Y diremos también adiós al tener que tirar esas colillas y al tener que usar, por así decirlo, un instrumento que se ha demostrado de una manera fehaciente que es dañino y que es malo para nuestra salud. ¿Qué dice la normativa con respecto a estos productos? Pues fijaros, tanto la directiva europea del 2014, la directiva número 40, como el Real Decreto 579 del 2017 del Gobierno de España, prohíben los depósitos y los cartuchos superiores a 2.000 litros de volumen. ¿Por qué? Pues porque a mayor capacidad de volumen, mayor posibilidad de producir más daño, porque pueden aparecer un producto potencialmente peligroso también. Y como ya se ha comentado, existe una gran variedad de productos, es decir, hay tantísimos productos que de una manera u de otra hay que regularlos, y esto se ha dejado en un vacío durante mucho tiempo. Hay muchos colores, muchas formas, muchos aromas, hay más de 15.000 sabores distintos y aromatizantes, con lo cual os podéis imaginar del potencial atractivo que esto tiene para el consumidor, pero sobre todo para el consumidor joven. Es una cuestión muy importante que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Otra cuestión importante y que también tenemos que tener en cuenta es qué pasa con los puntos de venta, dónde podemos adquirir estos productos. Una de las cuestiones más importantes cuando hablamos con las personas jóvenes de las drogas es su disponibilidad, es decir, dónde puede estar disponible. Pues mientras más disponible esté ese producto, más fácil es que se consuma. Y estos productos, estos cigarrillos electrónicos, se venden no solo en estancos, sino se venden también en establecimientos específicos que lo podemos ver en centros comerciales, incluso lo podemos ver en otros establecimientos que no tienen nada que ver con un estanco, pero curiosamente donde más se venden y donde más se ven es a través de internet. Es decir, cualquier persona con un dispositivo electrónico puede hacerse con estos cigarrillos electrónicos sin la necesidad de acudir a una máquina expendedora de estos productos. Con ello, ¿qué quiero decir? Pues que se ha producido un incremento en el consumo de estos productos, se ha incrementado el comercio
muchísimo, de tal manera que la relación es casi que exponencial en los últimos años. Como estrategia de mercado o estrategia de marketing utilizan, como he dicho anteriormente, la declaración de que son inocuos o de que son más saludables que el tabaco tradicional, y aquí tenéis un ejemplo en el cual que dice que vapes a tu estilo, que vapes a tu manera. Y sobre todo, otra cuestión importante y sobre todo que es una falacia, es que facilitan el abandono o la reducción del consumo de tabaco. Muchas veces lo que vemos es un consumo dual, es decir, un consumo mixto, y muy pocas veces, repito, muy pocas veces vemos que el individuo consiga dejar el consumo de cigarrillos normales. ¿Por qué no se produce esto? Pues por lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. El tabaquismo es una enfermedad que es crónica, que tarda mucho tiempo en resolverse, y sobre todo tarda mucho tiempo en resolverse porque es adictiva, es decir, engancha. Y ese enganche, porque tú cambies de artilugio, no se va a solucionar de la noche a la mañana. De tal manera que todo esto se está desmintiendo poco a poco conforme vamos evolucionando en el tiempo, puesto que, como he dicho, el crecimiento ha sido exponencial desde el año 2005. Ahora han pasado 17 años y han crecido en maneras, en forma, en generaciones. Ya estamos en la quinta generación de estos productos. Y tenemos que saber más cosas, por lo menos debemos de saber más cosas, y debemos de saber que están sometidos a una regulación mucho más laxa que la de los productos del tabaco. Más laxa no solo a nivel del consumo, no solo a nivel de ventas, sino sobre todo a nivel de publicidad y de promoción. Y vemos que están llegando a través de Internet a muchos de las personas que actualmente no son consumidores. También debemos de saber de que no son seguros. Estos son artilugios electrónicos, y sobre todo artilugios electrónicos que acercamos mucho a nuestra cara y que acercamos mucho a nuestra boca y que acercamos mucho a nuestro cerebro, y conforme lo vayamos usando durante más tiempo veremos los efectos a la exposición a estos productos. Y sobre todo que en general estos productos se están publicitando como inocuos, es decir, como productos que no producen daño para la salud y sin embargo tienen un riesgo para la salud tanto más como los cigarrillos tradicionales, puesto que la exposición al aerosol tiene que pasar mucho más tiempo para que veamos que ha producido o no ha producido esos efectos. ¿Y cuáles podemos decir que son esos principales efectos para la salud? Pues bien, si los ponemos a corto plazo, tenemos que saber que los efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias son similares a esos que se producen por el humo del tabaco. Es decir, estamos metiendo humo, Lo que no estamos metiendo es sustancias que se están combustionando a grandes temperaturas, es decir, a 800, a 700, a 900 grados, pero estamos pasando por nuestros pulmones un vapor que contiene muchas sustancias, y en esas sustancias hemos encontrado ya sustancias cancerígenas, no solo en los líquidos, sino también en los aerosoles que se están produciendo. Y también se han descrito ya intoxicaciones y efectos adversos relacionados con estos productos, y en algunos de los casos severos. Y lo más importante de todo, que estos efectos en la salud se producen en personas jóvenes, personas que no le ha dado tiempo a enfermarse de otra manera. ¿Se pueden utilizar en la deshabituación o realmente son efectivos? Pues fijaros, estos dispositivos hasta ahora, como he dicho anteriormente, no hay una evidencia clara, no hay una evidencia científica que nos diga que sirve para dejar de fumar. Y en este grupo se puede constatar de que muy pocas personas han sido capaces de dejar de fumar completamente o usando este tipo de artilugios. Y lo que todavía no sabemos, porque no nos lo quieren decir, es que son un potencial puerta de entrada a la adicción a la nicotina y al consumo de tabaco entre jóvenes y no fumadores. Nos están diciendo que sirven para reducir el daño, que sirven para que las personas dejen de fumar o fumen menos, pero no nos dicen que a través de estos artilugios, y como hemos visto son
modelos muy atractivos, son modelos muy actuales, lo que estamos haciendo es fomentando la puerta de entrada en el consumo de esos posibles o potenciales consumidores. La gran variedad de aromas y sabores son un atractivo principal, es decir, muchas veces cuando los jóvenes empiezan a utilizar estos artilugios, lo que están intentando es de hacer algo atractivo, algo visual, algo que llame la atención. Evidentemente, para nada ni nadie pretende sentirse enganchados a su uso, ni sentirse un enfermo por utilizar estos artilugios. ¿Quiénes podemos decir que usan estos dispositivos electrónicos, estos cigarrillos electrónicos? Pues fijaros, fundamentalmente lo usan fumadores. Podemos decir que también lo usan personas que han conseguido dejar de fumar y han seguido eso, sin fumar durante un tiempo. O personas que quieran dejar de fumar. Eso es parte de la verdad que nos cuentan. Pero lo que no nos cuentan es que este es un producto de consumo, sobre todo a las personas jóvenes, y sobre todo a esas personas jóvenes que no se quieren intoxicar, que no se quieren enganchar o que no se quieren sacrificar por el uso de una sustancia tóxica como puede ser el tabaco, puesto que esto ya lo sabemos, que está más que demostrado que el consumo de tabaco al final acaba pasando peaje tanto económico como desde el punto de vista de la salud. ¿Y qué nos dicen las encuestas? Pues si miramos la encuesta edades en el año 2018 o la miramos en el año 2021, que es la última, la Studes, que es la que hace referencia sobre todo a los chavales de 14 a 18 años, pues nos dice que casi el 50% lo han utilizado en alguna ocasión. Es decir, ya tienen acceso 1 de cada 2 jóvenes, que es más frecuente en los varones, pero las chicas van detrás y van casi que en poco tiempo a adquirir el mismo patrón de consumo. Y que con respecto a los fumadores, 8 de cada 10 fumadores consumen cigarrillos electrónicos. Es decir, imaginaros en nuestra querida Extremadura que tenemos 400.000 fumadores, si el 80% acaban utilizando estos productos, pues es claro que Concentrix tiene en Extremadura un lugar idóneo para poner su sede, con la cual dar información de cómo funcionan estos cigarrillos electrónicos. Y si nos fijamos en los no fumadores, pues 3 de cada 10 no fumadores consumen cigarrillos electrónicos. Es decir, este producto es para fumadores y para no fumadores. Yo creo que es una cuestión que nos deberíamos de hacer de pensar. Así pues, ya sabéis en qué consisten estos cigarrillos electrónicos. En siguiente sesión hablaremos de los efectos para la salud y sobre todo también hablaremos de algunos casos prácticos que os han sucedido a algunos de vosotros para que tengáis mucho más conocimiento de a qué os sometéis cuando estáis cambiando una cosa por otra o qué ha pasado con vosotros después de usarlo durante mucho tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.